entonces vamos a leer el Salmo entero. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es mi fortaleza y mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Si contra mí se levanta guerra, a pesar de ello, yo estaré confiado. Una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en los secretos de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. Entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan. Y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanza al Señor. Escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo. Ten piedad de mí y respóndeme. Cuando dijiste, busquen mi rostro, mi corazón le respondió, tu rostro, Señor, buscaré. No escondas tu rostro de mí, no rechaces con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda, no me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación, porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Señor, enséñame tu camino y guíame por senda llana por causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí y los que respiran violencia. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera al Señor, esfuérzate y aléntese su corazón. Sí, espera al Señor. Esta es la palabra de Dios. Pueden tomar sus asientos. Oremos. Dios Todopoderoso, comandante de los ejércitos del cielo, te pedimos tu presencia hoy aquí, para que tu Espíritu Santo guíe mis labios. Te pido, Señor, compasivo y amoroso, que ayudes a que nuestro enfoque esté en ti y en tu palabra esta mañana. Tú eres nuestro escudo y fortaleza. Sin ti somos indignos de estar en tu presencia. Por favor, perdona nuestros pecados, ilumina nuestras mentes y corazones para no desear a nadie más que a ti. En el nombre de Cristo. Amén. Voy a cubrir 4 puntos esta mañana. El primero es, podemos tener confianza en que el Señor nos salvará y nos librará. El segundo es, podemos tener confianza en que el Señor nos protegerá y nos elevará. Podemos tener confianza en que el Señor nos escuchará y nos guiará. Y el último punto es, podemos tener confianza en que el Señor nos sostendrá y nos fortalecerá. Este salmo cubre muchas. Hay tantas cosas en este salmo que no puedo cubrirlo todo. Voy a intentar sacar cositas aquí para que nos ayude a nosotros en nuestro camino y especialmente nuestra comunión con Dios y uno con nosotros. Primer encabezado, ¿por qué debo de tener confianza en el Señor? ¿Por qué debo tener confianza en el Señor? Porque Él es mi salvación y mi seguridad. Amén. Okay. Salmo 27:1 dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? ¿Qué significa que Dios es nuestra luz y salvación? ¿Qué significa eso? David hace una pregunta retórica en este versículo. La fe personal de David se refleja en el uso del pronombre posesivo mi luz, mi salvación y mi vida en el versículo 1. Vemos lo mismo en Salmo 23:1, donde dice, el Señor es mi pastor. Cuando el rey David estaba haciendo estas declaraciones retóricas, solo estaba señalando que sabía que Dios
velaría por él, que Dios era su luz y su salvación. David sabía que podía confiar en él en cualquier momento sin importar las circunstancias. Necesitamos creer como creyentes que, de nuevo, que como lo hizo David, también lo podemos hacer nosotros. Que Dios nos va a ayudar en cualquier situación. Cuando confiamos en Dios. Vaya conmigo a Juan 12. Juan 12, versículo 46. Versículo muy conocido. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. La luz de Cristo, la palabra de Dios, disipa las tinieblas para nosotros. Aparte de la palabra de Dios, vamos a caminar en tinieblas. Aparte de la palabra de Dios, estamos perdidos. Si uno no es uno renacido de nuevo, pues estamos andando en oscuridad. Yo les pido hoy a aquellos que no conocen a Dios, que cojan consejo de lo que voy a compartir hoy y que Dios trabaje en su corazón. Bueno. Vayan conmigo a Salmo 119, versículo 105. Vamos a cubrir unos cuantos versículos esta mañana. Nuestro capítulo principal va a ser el Salmo 27. Se pueden poner un dedo ahí, o si tienen su tableta, de un lado al otro, como sea. Ok, Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. ¿Cuántos de nosotros no hemos oído el versículo en el pasado? Lo hemos dicho en tiempos difíciles. Así como Dios lo libró de sus enemigos, Él también es librado de la fuente de su temor. Recuerda cuando los malvados vinieron contra David, los enemigos de él. Tropezaron y cayeron, como dice el Salmo. Esto es parte del camino de alguien que es redimido por Cristo. Que el enemigo va a venir contra nosotros. Pero si confiamos en Dios, Él es que va a hacer que el enemigo se caiga y se tropece en el piso. También debemos confiar en que Dios nos librará cuando nuestros enemigos, nuestras pruebas y tribulaciones acampen a nuestro alrededor. Tenemos que recordar la promesa de Dios en su palabra, que acabamos de hacer en Juan 12:46, que lo voy a leer otra vez. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y esto es el Evangelio. Cuando nosotros vamos hablando con las personas que no conocen a Jesucristo, tocando en puertas, al aire libre, ¿sabe? En trabajo, entre familiares, ellos están caminando en tinieblas y no lo saben. Ellos creen que están a la luz, que todo está bien, que el mundo le va a proveer todo lo que necesitan, pero no saben que viene una eternidad donde vamos a estar con Dios o vamos a estar en el infierno. Y nos toca a nosotros diariamente compartir eso con los perdidos. Amén. ¿Por qué debo tener confianza en el Señor? Porque Él es digno de mi confianza. Ahora estamos en Salmo 27, vamos a ver el 2 y el 3 otra vez. Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Si contra mí se levanta la guerra, a pesar de ello, yo estaré confiado. Otra vez la pregunta: ¿qué significa tener confianza en Dios? Aquí el rey David menciona una fortaleza. Ustedes saben lo que es una fortaleza, un castillo que tiene los muros alrededor hechos de piedra. Entonces tiene un centro donde cuando el enemigo venía y sonaban la trompeta, todo el mundo cogía el castillo, se metían en el centro, se dejaban la puerta
y estaban protegidos. Esta es la imagen que David está pintando para nosotros en este salmo, que nosotros cuando estamos en Cristo, Él es nuestra fortaleza. Él nos pone en el centro y nos protege a nosotros. Salmo 23:4. No hay que temer porque el Señor está con nosotros. Salmo 23:4 dice: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Amén. Vayan conmigo a 2 de Tesalonicenses 3:3. Quiero que a través de lo que yo estoy compartiendo esta mañana, que piensen, ¿sabe? Como Dios nos ayuda a nosotros en los tiempos difíciles, y Dios es nuestra luz, nuestro camino, nuestra salvación. Pero tenemos que pensar también en los que son perdidos, los que no conocen a Jesucristo. Yo no sé si ustedes son uno de esos esta mañana, pero les pido, clama a Dios. 2 Tesalonicenses 3:3 dice: no hay que temer porque estamos en Cristo, pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá a ustedes y los protegerá del maligno. El camino de uno que tiene a Cristo adentro es uno que está protegido espiritualmente. Vamos a bregar con las cosas del mundo, lo físico, quizás el trabajo, pero espiritualmente Dios nos protege a nosotros. Vaya al 2 de Samuel 22. Vamos a empezar del 47 al 49. Y aquí nos enseña cómo David fue salvado de Saúl y sus enemigos. 2 de Samuel 22, 47 al 49. El Señor vive, bendita sea mi roca, y ensalzado sea Dios, roca de mi salvación. Ahí repite roca 2 veces. Eso es importante. Una roca, ¿se puede mover una roca? No. El Dios que por mí hace venganza y hace caer pueblos debajo de mí. El que me libra de mis enemigos. Tenemos confianza en Dios y en su palabra y en sus promesas. No tenemos nada que temer. Amén. Voy a leer una ilustración ahora. Una historia conmovedora. Hermosura surgió de Phoenix, Arizona, hace unos años. Ese era un relato de un niño de 7 años que cayó accidentalmente en un pozo de 275 pies de profundidad. Durante 45 minutos el niño estuvo atrapado en la oscuridad con múltiples fracturas. Papá, sácame de aquí, gritó. No te preocupes, hijo, y no tengas miedo. Te sacaremos. Solo empuja contra los lados del tubo para que no te hundas. Finalmente llegó el equipo de rescate adecuado. Se bajó una cuerda al pozo. El señor Stage, el padre del niño, dio instrucciones específicas sobre cómo colocar la cuerda sobre los hombros y debajo de los brazos y cómo sujetarse. El niño obedeció y fue alzado a salvo. El padre comentó: siempre se portó bien. Ojalá que Dios dijera eso de nosotros, ¿verdad? Siempre nos portamos bien. Y independientemente de la gramática, existía una relación de confianza entre padre y hijo. Una relación similar debería existir entre un cristiano y Dios. Amén. Amén. ¿Qué haces tú cuando se te presenta una situación difícil? ¿Qué haces cuando se te presenta una situación difícil? ¿Clamas a Dios o dependes de tus propias acciones? Te encuentras en una situación, yo me encontré en esta situación con un amigo de muchos años en los cuales estudiaban la Biblia juntos y estábamos de acuerdo en la doctrina, de salvación. Pero entonces veía que nuestro amigo dice: bueno, yo tengo la libertad de aceptar o rechazar a Dios. ¿Qué haces? ¿Confías en lo que la Biblia dice
O dice, bueno, yo quiero perder a mi amigo, so voy a creer lo que él cree. Pastor, vamos a ir lo que la Biblia dice. Amén. Habiendo visto este primer punto, que Dios nos salva y nos libera, ahora pasaremos al siguiente punto, que cubre cómo Dios nos protege y también muestra cómo buscar su presencia para que podamos adorarlo apropiadamente. Sobre el próximo cabezado se llama, podemos tener confianza en que el Señor nos protegerá y nos levantará. Esto es Salmo 27, 4 al 6. Bajo ese punto veremos la pasión del corazón de David revelada en tres maneras. Quiere habitar en la casa del Señor, quiere contemplar la hermosura del Señor, y solo quiere consultar al Señor. Oscurriremos los siguientes dos subpuntos. ¿Cuáles son los beneficios de confiar en el Señor? Estamos en Salmo 27, 4 a 5. Y uno de los beneficios es de adorar libremente al Señor que nos protege. Igual a el 4 y 5 otra vez. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en los secretos de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. ¿Cómo podemos ver la protección de Dios en nuestra vida? ¿Cómo podemos ver eso? La secuencia del versículo 4 es importante. Primero debemos morar con el Señor y Él con nosotros. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo moramos con el Señor diariamente? A través de la oración, a través de la lectura bíblica. Luego debemos contemplar su belleza en oración y alabanza, lo que hacemos aquí cuando cantamos. Y esto podemos cantar en nuestra casa también. Entonces, solo entonces estaremos preparados para preguntar cuando nuestros corazones estén abiertos para escuchar de su Padre en lugar del mero eco de nuestras propias oraciones. Muchas veces nos podemos poner a orarle a Dios sin pensar. Si tu corazón no está listo para comunicar con Dios, yo no te voy a escuchar, porque estás orando en vano. Pero cuando nos preparamos a través de la Biblia especialmente, y si estamos con hermanos y hermanas que nos ayudan, nos animan, entonces estamos listos. Vamos al Salmo 91. Salmo 91, 1 al 4. Contén ahí y digan amén. 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 Es un salmo muy conocido también. El que habita al amparo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. Como una gallina cubre a sus pollitos. A veces si hay una águila, está algo cayendo del cielo, así protege a sus pollitos. Igual Dios nos cubre a nosotros con sus alas. ¿No? Entonces aquí dice escudo y baluarte. Un escudo era algo que medía 4x2, lo aguantaba aquí. Y el baluarte era una más o menos igual, redonda, que estaba aquí donde tenía la espada. Así te podía proteger así y así. Y así Dios nos protege a nosotros. David desea habitar en la casa del Señor todos sus días y ver la hermosura del Señor y contemplar su templo. David deseaba estar en la presencia de Dios y ver la belleza de Dios, como nosotros también debemos desear eso. Él desea estar en el tabernáculo del Señor. Y el tabernáculo aquí que refiere al tabernáculo que está en el cielo, porque el tabernáculo no se había hecho todavía. Sí, tenía una tienda que se movía de lado a lado y
Su hijo Salomón fue el que hizo el templo al final. En el versículo 5, David ve las consecuencias de su presencia ante el Señor. Y dice, porque en el tiempo de la angustia me esconderá en su pabellón, su tabernáculo. Dios no nos protege de los problemas negándolos, nos protege de los resultados de los problemas. Las palabras pabellón, cabaña y tabernáculo o tienda indican la morada de Dios. Se aplican al templo, en última instancia al cielo mismo. Como dice aquí en Primera de Reyes 8:27, pero morará verdaderamente Dios sobre la tierra. Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Amén. El tabernáculo templo no solo es el lugar para contemplar la belleza del Señor, sino es un lugar de seguridad, de refugio. David añade, me pondrá en alto sobre una roca. Y como una roca es algo que no se puede mover. Y sabemos que hoy en día, en este lado de la cruz, esa roca es Jesús. Amén. 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 La adoración no es un escape de la batalla, pero nos equipa para la batalla, porque al buscar el rostro del Señor estamos escondidos en Él. Estamos en Cristo. Y nuestros amigos no nos pueden alcanzar allí. Como dice Pablo a los colosenses, en Colosenses 3:3, porque habéis muerto al pecado y a vuestra vieja vida, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Estamos en Cristo, estamos escondidos en Cristo, nuestro refugio, nuestra salvación. La protección que Dios nos promete viene a través del Espíritu Santo y la promesa de vida eterna. Cuando estamos caminando en los medios de gracia, que la oración, evangelizando, el día del Señor, compañerismo, Dios nos protege. Porque cuando ignoramos no le prestamos atención a las cosas que Dios nos llama a nosotros a hacer y decimos, bueno, eso no es necesario para mí, yo soy renacido, no tengo que hacer nada más. Entonces lo que estamos haciendo es rechazando a Jesucristo como nuestro Señor. Pregunta, ¿cuáles son los beneficios de confiar en el Señor? Recibir la gracia de Dios y adorar su nombre con júbilo. Ahora estamos en Salmo 27, versículo 6. Entonces será levantada mi casa sobre mi cabeza, sobre mis enemigos que me cercan. Y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. ¿Cómo podemos acercarnos o ser levantados por Dios? ¿Cómo podemos hacer esto? El teólogo Mateo Henry dice, los resultados de la presencia de Dios y la protección de Dios son, versículo 6 primero, David triunfará sobre sus enemigos. Este es el significado de que su cabeza sea levantada. O sea, cuando uno está en batalla, está perdiendo, a veces uno se le baja la cabeza y se siente mal, pero cuando Dios te ayuda y Dios te rescata, uno puede caminar con la cabeza alta diciendo, Dios me ha ayudado. Aquí está la adoración verdadera y fuerte. Tesoro, David promete cantar alabanzas al Señor. El canto de alabanza a Dios por el triunfo en batalla lleno a David con gozo. Y nos debe llenar a nosotros con gozo también cuando estamos cantando juntos o individualmente. En los cielos los santos cantan al Cordero porque han sido redimidos para Dios por su sangre. Apocalipsis 5:9. Estos cánticos de victoria siguen la obra liberadora y libertadora de Dios por nosotros. La verdadera adoración resuena con la alegría de los que han sido liberados del pecado, de Satanás y de la muerte. Cuando buscamos a Dios con un corazón nuevo, según su voluntad, entonces tenemos acceso al tabernáculo futuro de Dios. Hebreos 10:36 nos apunta que todo debe ser según la voluntad de Dios.
Nosotros como herederos en Cristo tenemos la misma promesa dada a todos los santos a través de los siglos. Un día, glorificación. Amén. Amén. Vayan conmigo a Salmo 30, versículo 1. Salmo 30, versículo 1. Amén. Te ensalzaré, oh Señor, porque me has elevado, y no has permitido que mis enemigos se rían de mí. ¿Cómo podemos proteger a nuestras mentes y caminar en fe si no buscamos de Dios mediante su palabra, orando y cantando esa palabra en alabanzas? Respuesta: a través de la disciplina, madurez y humillándonos a los pies del Señor. Amén. Amén. Ok, ahora vimos en el punto 1 cómo Dios nos salva y libera. Luego en el punto 2 cómo Dios nos protege y eleva espiritualmente para superar las pruebas de nuestra vida. Pasamos ahora al punto 3, donde vemos que el Señor nos escucha y nos guía. Ahora estamos en Salmo 27, 7 al 12. En el que basado es: podemos tener confianza en que el Señor nos escuchará y nos guiará. ¿Cuál es la esperanza de servir a un Dios vivo? Él nos escuchará. Salmo 27, 7 a 10 dice: escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo. Ten piedad de mí y respóndeme. Cuando dijiste, busque mi rostro, mi corazón respondió: tu rostro, Señor, buscaré. No esconda tu rostro de mí, ni rechaces con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda. No me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación. Porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Amén. Amén. Mateo Henry, de aquí en su comentario sobre estos versículos 7 al 10, dice: aquí vemos a Dios buscando la presencia, la cara de Dios. Aquí vemos a David clamando a Dios para que lo escuche. Pero sabemos que Dios es omnisciente y siempre está presente. Entonces, ¿por qué David llamaría de esta manera? Creo que David aquí buscaba una relación personal con Dios. Lo llamaba a escuchar sus peticiones particulares, sus gritos, su búsqueda de estar en su presencia. Recuerden Salmo 27:1, cuán personal David comienza el Salmo: mi luz, mi salvación, mi vida. Sabemos lo cerca que están David y Yahvé, pero aquí se muestran sus devociones. Clama, busca mi rostro, no escondas tu rostro, no me dejes ni me abandones. Y de la misma manera nosotros debemos estar clamando a Dios todos los días, a través del día. Y no solamente cuando las cosas están buenas, tiempos difíciles también. Hay aquí una conversación y él clama a Dios. ¿Por qué no podemos buscar esa misma presencia de Dios? ¿Por qué no podemos? Es más fácil concentrarnos en nuestras oraciones cuando hablamos, en lugar de tratar de orar mentalmente. Y aquí él está hablando sobre, muchas veces cuando ponemos a orar en nuestra mente se va a otro lugar. Se nos viene algo, bueno, ¿verdad? Yo tenía que hacer esto, y ahí se fue la oración. Cuando estamos orando verbalmente, tenemos más control sobre lo que estamos diciendo. Amén. Y estamos escuchando lo que estamos diciendo. Eso es la diferencia. Filipenses 4:6 nos enseña cómo podemos suplicar a Dios por medio de nuestras oraciones. Filipenses 4:6 dice: por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracia, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Eso aquí nos llama a dejar saber las peticiones ante Dios. Esto es un mandamiento, no una sugerencia. Nos llama diariamente. Y ¿sabe? Durante la semana, cuando nos reunimos aquí los miércoles y oramos unos por los otros en nuestras peticiones. Y aquí es un ejemplo de cómo orar. En Mateo 6:6, si vayan ahí, ese versículo conmigo. Mateo 6, versículo 6. La oración tiene un formato
particular dada por Dios. Mateo 6:6. Leo. Pero tú cuando ores, entre en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Eso aquí nos llama a orar en privado. Porque muchas veces en el privado, en verdad, sale el corazón de una persona. Porque a veces cuando estamos orando en público, sin querer, el orgullo sale y queremos orar mejor que la otra persona. O llamo a tal y tal que está orando, bueno, yo quiero orar mejor que esa persona. Por ahí en el aposento, en nuestro closet, donde sea, un sitio privado, esa es la comunicación que David desea y nosotros debemos desear también. Efesios 6:18. La oración es una en todo tiempo y con perseverancia, con toda oración y súplica, orando en todo tiempo en el Espíritu. El enfoque aquí es todo el tiempo. Y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando, esperando que Dios nos conteste según su voluntad. En el versículo 8 y 9, David dice que buscaré tu rostro ya que tú me lo has ordenado. Igual es el versículo 8 y 9 otra vez de Salmo 27. Cuando dijiste, busque mi rostro, mi corazón respondió, tu rostro, Señor, buscaré. No escondas tu rostro de mí, no rechaces con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda, no me abandones ni desampares, oh Dios de mi salvación. La oración bíblica es una que tiene que ser activa, no pasiva. Mateo 7:7-8. El mandato de cómo debemos pedir. Mateo 7:7-8 dice, pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que halla, el que llama, se le abrirá. Amén. Esta es una oración activa. Esto no es pasivo. Así es que nos llama aquí el Señor Jesucristo a cómo buscar de Él, a cómo orar. Entonces, ¿cuál es la esperanza de servir a un Dios vivo? ¿Cuál es esa esperanza? Él nos guiará. Salmo 27:11-12 dice, Señor, enséñame tu camino y guíame por senda llana, por causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí y los que respiran violencia. Entonces, ¿cómo nos guía el Señor? ¿Cómo Él nos guía? Nosotros tenemos confianza cuando un avión aterriza, que el piloto tiene las instrucciones y está escuchando a la torre que le dice lo que tiene que hacer. ¿Okay? Un cuento que me pasó a mí el año pasado, fui a una boda de mi sobrina en Nueva York y era en marzo y estaba nevando y el primer vuelo lo cancelaron porque el aeropuerto había mucha nieve. Fuimos al siguiente vuelo que nos llevó a la ciudad de Nueva York. Pero en ese vuelo, el avión estaba así, subiendo, bajando. ¿Sabe? Mami estaba al lado mío, nos vamos a caer. Pero igual tenemos esa confianza en el piloto, que él tiene las instrucciones, segundo lo que le dice la torre, y puede aterrizar sin que se caiga. Lo mismo tenemos la confianza que gracias a la obra de Jesucristo, el Espíritu Santo ilumina nuestros pasos y nos permite tener confianza en Dios. Amén. Él nos está esforzando en hacer todo según su voluntad, no la nuestra, ayudándonos a evitar el pecado o peor, el infierno, si no eres salvo. Otra vez, si no conoces a Dios, clama hoy. Habla con uno de los hermanos, hermanas hoy. Pide qué yo tengo que hacer. Explícame la Biblia. Amén. Comparte conmigo el Evangelio. Es muy importante. Vayan conmigo a Salmo 31:3. Salmo 31:3. Dice,
porque tú eres mi roca y mi fortaleza, y por amor de tu nombre me conducirás y me guiarás. Y aquí vemos que Dios nos dice aquí que Él es que nos va a guiar a nosotros. Nosotros no, pensamos muchas veces que nos podemos guiar nosotros mismos en la vida, pero la vida de un cristiano no es lo que permite que Dios nos guíe. Nos sometemos a Él, nos humillamos ante su presencia. Vayan conmigo a Juan 16:13. Juan 16:13. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad. Y aquí Jesucristo le está hablando a los discípulos. Porque Él está diciendo un día, cuando yo le mande el Espíritu Santo, que va a venir el día de Pentecostés, todo lo que yo te enseñé a ustedes, desde antes de yo irme, el Espíritu Santo los va a ayudar a ellos a recordarse. Igual a nosotros. El Espíritu Santo nos puede ayudar a nosotros a recordar. Pero no podemos recordar lo que no hemos leído. Amén. Si uno está leyendo su Biblia, ¿cómo uno va a recordar en un versículo que te ayuda en una situación difícil? Okay, vimos en el punto 1 como Dios nos salva y libera. Luego el punto 2, como Dios nos protege y eleva espiritualmente para superar las pruebas de nuestra vida. Pasamos luego al punto 3, donde vemos que el Señor nos escucha y nos guía. Pasamos ahora a nuestro punto final, donde Dios nos sostiene y fortalece para las batallas espiritualmente que vendrán. Vayan conmigo a Efesios 6, versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Aquí nuestra batalla no es en el mundo, nuestra batalla es en el cielo. Ahora tenemos problemas en la carne, en el mundo, en nuestra batalla con Satanás, pero las batallas son espiritualmente. Y si uno no está en Cristo, no tiene ese regalo, esa dádiva, ese don del Espíritu Santo, cuando venga esa batalla, uno va a perder. Porque no tenemos la ayuda del Espíritu Santo que nos guía. Okay, en último punto 4, dice, podemos tener confianza en que el Señor nos sostendrá y nos fortalecerá. Aquí estamos cubriendo los últimos 2 versículos de Salmo 27, 13 y el 14. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Amén. ¿Cuáles son las promesas de Dios para nuestro futuro? Que no solamente para este tiempo ahora, pero un tiempo futuro. Hay promesas, ¿verdad? Él nos sostendrá. Vemos eso en el versículo 13 del Salmo 27. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver futuro la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Se está hablando aquí del futuro, no el presente. El teólogo Mateo Henry en este versículo dice, la confianza de David se basa en su fe de que verá la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Aquí la bondad de Dios consiste en las cosas buenas de la tierra, incluidas la prosperidad y la paz. La tierra de los vivos es Israel en este momento, no una vida futura. A través del ataque de sus enemigos, David se mantiene con la esperanza de la intervención de Dios a su favor y la bondad resultante. David tenía confianza y fe en que Dios lo sustentaría en la tierra prometida en ese momento, igual que nosotros podemos tener esa confianza. ¿O de quién o de qué dependes para sostenerte? ¿De quién está esperando en eso? Cuando te despiertas, ¿a qué tú miras para sostenerte? O sea, aparte de tus pies que te levantas de la cama. Pero empezando el día, ¿qué vamos a hacer? ¿Saben qué esperamos nosotros?
A medida que avanzamos durante el día, ¿dónde buscamos nuestra confianza? Cuando nos enfrentamos a pruebas y tribulaciones, ¿de quién dependemos para sostenernos? Nuestra carne pecaminosa, la gente, el mundo, los líderes políticos, la riqueza, ¿de eso dependemos? No, dependemos de Dios, su palabra, y cuando uno está en Cristo, el Espíritu Santo. Vayan conmigo a Salmo 55, versículo 22. Salmo 55, versículo 22. Donde este salmo aquí nos enseña que el Señor nos sostiene y nos guarda. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sostendrá. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Me encanta. Eso como cuando uno tiene un caballo, un mulo, tiene una carga bien pesada, sea harina o café, en vez de cargarlo en la espalda, no lo pone sobre el mulo o el caballo. Eso es lo que Dios nos dice a nosotros. Entonces también dice que nunca sería sacudido. Y para mí eso me trajo a la mente cuando yo vivía en Puerto Rico, que cuando era joven, que había un árbol de mango, pero los mangos, los buenos estaban arriba, los amarillos estaban arriba, los de abajo eran verdes. So, teníamos que treparnos en el árbol sobre las ramas hasta arriba. Entonces cuando llegábamos arriba, mover esa rama para que se caigan al piso. So, Dios no va a permitir que eso nos pase a nosotros. Que el mundo, Satanás, no nos va a sacudir. Amén. Amén. ¿No? Salmo 119, versículo 116. Si pueden ir conmigo. Salmo 119, versículo 116. Aquí habla sobre la promesa de Dios que nos sostiene. Dice, sosténme conforme a tu promesa para que viva. Y no dejes que me avergüence de mi esperanza. Sus promesas nos sostienen. Toda la promesa que Dios nos ha dado a nosotros, eso nos debe sostener a nosotros. Cuando hay un tiempo difícil, no mires al mundo, no mires a tu prójimo, no mires al gobierno, a quien sea, a la televisión, al falso pastor en la televisión. Dios nos dice, Él es el que nos sostiene a nosotros. Amén. Y si mantenemos nuestros ojos en Él, en su palabra, Él nos va a sostener a nosotros y no va a permitir que seamos sacudidos como el árbol. Salmo 54:4, otra promesa, dice, Dios nos ayuda y sostiene. Pero Dios es el que me ayuda. El Señor es el que sostiene mi alma. Él te ayuda. ¿Quién es el que te ayuda? Dios. Amén. Primera de Pedro 2:2. Si pueden ir conmigo, por favor. En el Nuevo Testamento. En la parte casi última de la Biblia. Primera de Pedro 2:2. Yo quiero hablar un poquito sobre la leche de la palabra que nos sostiene. Dice, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcan para salvación. Ahora vayan a 1 Corintios 3:2, que cubre lo mismo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden. Él nos da su palabra como a un bebé. Como el bebé recibe leche de su mamá del pecho, de una botella, igualmente Dios nos da la leche de su palabra. Pero Él nos da lo que podemos usar en ese momento, lo que podemos entender. Él no nos da una teología tan grande, doctrina que no podemos, sabe que uno se que bueno, se va cogiendo de la iglesia porque no entiende nada de eso. Dios nos enseña desde lo más básico, como un niño empieza con leche, entonces puede comer comida un poquito más dura hasta que llegue un adulto. Así es que Dios trabaja con nosotros. Cuando uno es un cristiano nuevo, empezamos así, vamos creciendo. Si no estamos creciendo y todavía estamos en la leche de la palabra, entonces tenemos que preguntarnos por qué no estamos creciendo. Porque no estamos buscando la carne de la palabra. ¿Amén?
¿Cuál es una promesa de Dios para nuestro futuro? El otro, Él nos fortalecerá. Salmo 27:14. Dice, espera en el Señor, esfuérzate y aléntese de tu corazón. Sí, espera al Señor. Me encanta este último versículo de Salmo 27. Siempre me anima cuando lo estoy leyendo. Este es uno de mis favoritos salmos, y cuando llego al final, que dice que espera en el Señor. ¿Cómo sabemos que Dios nos sostiene y nos fortalece? Salmo 33:20 dice, nuestra alma espera al Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo, como está hablando del escudo. Salmo 62:1 dice, en Dios solamente espera en silencio mi alma, de Él viene mi salvación. Viene de Dios, no viene del mundo, no viene de una oración, no viene de una carta que tú escribes tu nombre y lees esto y ahora eres salvo. No viene de eso, viene de Dios. Proverbios 20, versículo 22 dice, no digas, yo pagaré mal por mal. Espera en el Señor y Él te salvarás. Otra vez, si tú no conoces a Jesucristo hoy en día, te pido que clames a Dios. Él aquí te está llamando. Él te está diciendo que Él te salvará. El mundo no te va a salvar. Un día nosotros vamos a tener que dar cuenta ante Dios por cada cosa, cada palabra, todo lo que hemos hecho, lo que tenemos en la mente que nadie ve, vamos a tener que dar cuenta por eso. Y tú no quieres llegar a ese día y te aparece ante Jesucristo, como dice en Mateo 7, y ¿por qué Dios debo dejar entrar en mi reino? ¿Qué tú vas a decir? Fui una persona buena. Como Jesucristo dijo, no hay nadie bueno aparte de mi Padre. So, te pido hoy, si no conoces a Jesucristo, pregúntale a alguien ahí, hable conmigo, hable con el pastor, uno de los hermanos, y te podemos ayudar. La confianza que una persona ciega tiene cuando su perro de vista lo guía. Sabemos cómo hemos visto a las personas con los perros que los guían, que no pueden ver. Y lugares cubridos en tinieblas para él o ella nos ilustra la realidad de un cristiano compartiendo el Evangelio. Cuando nosotros vamos hablando con las personas en puertas, uno no sabe quién va a ser salvo. Uno no sabe la oscuridad que se está presentando en ese momento. Pero aquí, el ejemplo que quiero usar aquí, que el Espíritu Santo es como ese perro que está ayudando a la persona ciega. No estoy llamando al Espíritu Santo un perro. No digan que Cristo dijo eso, por favor. Es un ejemplo. Es un ejemplo. Como el perro guía a la persona, el Espíritu Santo nos va a llevar a la persona, nos va a